Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a este ciclo de conferencias sobre metodologías activas en el marco del Transformar CBA. Ustedes están al tanto de esta propuesta del Ministerio de Educación como un proceso de renovación curricular y didáctica que parte de una consulta realizada en el 2024 sobre el qué, cómo, dónde y cuándo enseñar. La ciudadanía en general y el sistema educativo en particular ha dado sus respuestas sobre las prioridades y lo que han establecido que aquí es fundamental actualizar contenidos y aprendizajes y renovar los modos de enseñar. Por eso este ciclo de conferencias situado, focalizado en metodologías activas. Nos acompañan hoy en este primer ciclo, más allá del conferencista que va a estar a continuación, Manuel Mallarine, Andrea Moreno. Ella forma parte de la Subdirección de Desarrollo Curricular y Acompañamiento Institucional y la convocamos porque obviamente aquí la centralidad está puesta en Currículum Córdoba. Así es, desde Currículum Córdoba venimos trabajando no solamente en la actualización curricular de nuestros diseños, sino también profundizando la manera en que éste se implementa en nuestras escuelas cordobesas. Este modo que nos propone de trabajo las metodologías activas, de alguna manera se vienen desarrollando ya en muchas experiencias en nuestras escuelas. Hay experiencias que se abordan a través de proyectos, de desafíos y de un montón de otras iniciativas que los docentes vienen ya abordando y que el aporte del profesional que nos va a acompañar hoy seguramente podrá seguir abonando. Sí, como decía Andrea, esas son precisamente las temáticas que nos van a convocar para las próximas conferencias de este ciclo. Es así que vamos a hablar de paisajes de aprendizaje, de desafíos de aprendizaje cooperativo, de aprendizaje basados en problemas y de aprendizajes y juego. Este ciclo de conferencias va a tener una dinámica particular y aquí les empezamos a dar también respuesta a aquellos que nos han hecho llegar sus consultas a través del formulario que abrimos estos últimos días. La intención es que cada uno de estos meses podamos dar cuenta del abordaje de estas temáticas que acabo de enunciar con una conferencia en particular. Esas conferencias queden no solo transmitidas de manera sincrónica para todos los que estén interesados, sino también que queden luego disponibles tanto en la página web de nuestra Secretaría como en el canal oficial del Ministerio de Educación. De abril a octubre ofreceríamos este ciclo de conferencias y entre octubre y noviembre la posibilidad de aquellos interesados en certificar que puedan acceder a una certificación de 40 horas a partir de la resolución de una actividad de acreditación individual a los fines de la certificación. Para dar inicio a este ciclo de conferencias sobre metodologías activas en el marco del Transformar CBA, nos va a acompañar hoy Manuel Mallarine. Manuel Mallarine es magíster en metodologías docentes por la Universidad de Nebrija, Madrid, España, y además es licenciado en recreación educativa por la Universidad Católica de Uruguay. Actualmente dirige la maestría en metodologías activas de enseñanza y es asesor pedagógico en la Escuela de Posgrados de la Universidad Católica de Uruguay. Es docente de grado y posgrado en asignaturas vinculadas a metodologías activas y dirige además trabajos finales de maestría. Desde el año 2016 desarrolla procesos de formación, acompañamiento y tutoría a docentes en diversos centros educativos del país sobre el diseño, gestión e implementación de aprendizajes basados en proyectos en todos los ciclos educativos. También es formador de metodologías de enseñanza activa, aprendizaje cooperativo, gamificación, aula diversificada, aprendizajes basados en proyectos.
Finalmente, dirige también formaciones y talleres acerca de tecnologías educativas, el enfoque por competencias, evaluación para el aprendizaje y modelos híbridos de enseñanza. Le damos la palabra entonces a Manuel para abrir este ciclo de conferencias. Bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio de metodologías activas de enseñanza. Quien les habla, Manuel Mallarini, los acompañará en este recorrido donde pasaremos distintos momentos, conversando, dialogando, debatiendo y acercando algunas ideas fuerzas sobre metodologías activas, algunos conceptos, características y ejemplos, y también algunas evidencias de aplicación de metodologías activas. Quiero comenzar este webinar, este conversatorio, agradeciendo al Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, agradecer al señor ministro Horacio Ferreira y también al equipo que organiza y gestiona este proceso de transformar Córdoba en el marco de jornadas pedagógicas. Celebro ese intercambio en comunidades docentes de distintos lugares de Córdoba que justamente están en pro de innovar en educación, de transformar la educación. Así que a ustedes me dirijo con el agradecimiento de su tiempo, de su disposición y de este intercambio que realizaremos a partir de esta plataforma de manera virtual, asincrónica. Quizá hoy me toca a mí hacer el video de mañana, pero ustedes lo están viendo en la noche, en la tarde, en un centro educativo, en una reunión con colegas. Y de esa manera trabajaremos juntos porque esto es lo que nos permite la virtualidad y este tipo de formatos. Dicho esto, paso unos minutitos a presentarme de dónde vengo y a dónde voy. Mi nombre es Manuel Mallarini, como les decía. Actualmente dirijo la maestría en Metodologías Activas de Enseñanza, alojada en la Escuela de Posgrados en la Universidad Católica del Uruguay. Soy el asesor pedagógico en la Escuela de Posgrados, pero este camino inicia algunos años atrás. ¿De dónde vengo y a dónde voy? Les comentaba. Siempre con una pregunta que me atravesó, que me interpeló y que me sigue cuestionando y sigue siendo mi faro guía de formación, de trabajo y esa utopía que uno empieza a caminar, el horizonte se aleja, pero uno continúa caminando. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Cómo hacemos lo que hacemos en educación? Soy un apasionado por esa pregunta. Esto surge al inicio, comencé en la formación de recreación educativa, mi entrada a la educación es a partir del juego en educación, trabajando en distintas áreas, educación no formal, informal, luego pasé a educación formal, empecé a presentar algunos proyectos en centros educativos y eso me habilitó la puerta de entrada que en alguno de esos centros educativos me habilitaran a entrar al aula, a ejercer la docencia. Y una vez que entré al aula, compartí con adolescentes, en secundaria más bien, eh, lo que me sucedió fue un profundo cuestionamiento e interpelación vocacional. Entender que estaba apasionado por los roles docentes, por lo que sucedía en las aulas y sobre todo por el cómo hacemos lo que hacemos en educación. En el camino me crucé con una referente nacional uruguaya y regional también en metodologías activas de enseñanza, la doctora Rosina Pérez Aguirre, que me acompañó en la formación de metodologías activas, sobre todo en aprendizaje basado en proyectos. Comenzamos a diseñar talleres, tutorías, acompañamientos a docentes, docentes de todo tipo y color en el área de Uruguay, en capital y en el interior profundo del país. Desde nivel inicial, primaria, secundaria, educación media superior, educación técnica, terciaria, acompañar en proyectos aplicados en el aula. Luego eso me derivó en la formación de otras metodologías. Gamificación por mi vinculación con el juego, eh, aula invertida, aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en casos, en retos, hasta que esto se desarrolla y termina en una maestría en metodologías docentes en la Universidad de Nebrija, Madrid. Pero siempre con el foco en esta pregunta, ¿cómo hacemos lo que hacemos en educación? Les dejo por ahí el contacto para que puedan vincularse y dialogar sobre estos temas. Hoy les vengo a compartir sobre metodologías activas de enseñanza, una parte de ese cómo hacemos lo que hacemos en educación, que tanto me apasiona y que ojalá atraviese la pantalla y sigamos dialogando y construyendo en distintas comunidades, esta vez en Córdoba y en los alrededores. Pero bueno, cuando comenzaba con esta propuesta, lo que me sucedía era que me era complejo hacer una metodología netamente tradicional o expositiva
Por lo cual, los voy a invitar y las voy a invitar a lo siguiente. Tips y consejos para activar este webinar. Lo que vamos a necesitar es, y las animo a que puedan ver este webinar con colegas docentes. Que se animen a este conversatorio con colegas, puede ser uno, puede ser dos, puede ser un equipo docente. Deberán estar atentos a distintas referencias que vamos a aplicar y distintos ejercicios. Bien, van a aparecer algunas diapositivas de color que ahora les voy a compartir las referencias. Y en ese momento les voy a aconsejar que pongan freno al video, que pongan freno al conversatorio, puedan ejecutar la tarea, el proceso, la actividad en función de la referencia que les voy a dar. Que tranquilos, tranquilas, no me voy a ir, voy a seguir en este video, por lo tanto ustedes después ponen play y continúan trabajando con este webinar. Insisto, yo sí las invito con estas reglas del juego a jugar un poco en esta presentación y hacer algo más activo de lo que quizá podría ser una presentación netamente magistral. ¿Cuáles son las referencias? Si les toca una diapositiva verde, tendrán una instancia para intercambiar colaborativamente, quizá entre pares, con el equipo docente, con alguien que tenga cerca y esté mirando el webinar. Tiempo de compartir e intercambiar. La diapositiva amarilla, si aparece, atentos a la referencia. Una estrategia de introspección para pensar a nivel individual. Un momento, me puedo tomar un minuto, 2 minutos para pensar acerca de esa pregunta. El color azul, me toca una diapositiva azul, tiene que ver con interactividad. Podrán generar una interactividad ya sea a partir de un código QR o incluso puede involucrar algo analógico, algo presencial en el espacio en el que se encuentren con una hojita blanca, con un post-it. Y por último, si aparece una diapositiva rosada, será un ejercicio de resolución, quizá más complejo, una respuesta a una encuesta, una respuesta en actividad o, por qué no, un posible diseño que podrás discutir con un colega, pero luego deberás resolver individual. De esta manera vamos a activar un poco este proceso de webinar o conversatorio. Pero vamos a romper el hielo, a iniciar, a dar un primer paso. Y para eso ya aparece la primera diapositiva amarilla. ¿Te acordabas de qué era? Te lo digo acá arriba. Tiempo de pensar. Tengan un minuto de introspección. Recuerden, una vez que planteo la consigna, frenan el video, tienen ese minuto y vuelven a retomar. ¿Qué experiencias de aprendizaje son las que más recuerdas en tu pasaje por el sistema educativo? Te invito a que cierres los ojos, tengas un minuto de introspección y pienses, vayas unos años para atrás, desde nivel inicial, primaria, secundaria, incluso formación docente. ¿Qué experiencias de aprendizaje son las que más recuerdas? Las primeras que se te vienen a la cabeza. Un minuto para pensar. Si hiciste el ejercicio, seguramente quizá hasta lo pudiste compartir con algún colega cerca, pero por lo general cuando hago este ejercicio con docentes o con colegas en distintos lados, las experiencias de aprendizaje que más nos marcan tienen que ver muchas veces con experiencias que nos involucraron. Tienen que ver con experiencias que además las seguimos recordando hasta emocionalmente. Uno recuerda esa imagen, ese docente, esa práctica, esa situación educativa, esa experiencia en la cual fui arte y parte. Suelen aparecer los campamentos, suelen aparecer trabajos en equipo, suelen aparecer diseños, prototipos, presentaciones que hice frente a una audiencia, debates con juego de rol. La docente o el docente me dijo que me pusieran este rol y a partir de ahí investigar. O como me sucede a veces, recuerdan experiencias de primaria, cuando la maestra o el maestro me hizo aplicar con sentido un ejercicio experimental donde éramos nosotros mismos y nosotras mismas el sistema solar. Entonces había que ubicar en la clase quién era el Sol, quién era la Tierra, los distintos planetas, cómo girábamos en las órbitas, aprender los distintos movimientos y todo con el cuerpo. En definitiva, todos estos ejemplos que voy dando y quizá algunos que se te aparecieron por la cabeza tienen que ver en experiencias que te han marcado, que han sido significativas y que al día de hoy, años después, las volvés a recordar solamente con un minuto de haberte puesto a pensar. Entonces, les voy a compartir algunas frases que van a aparecer de distintos autores. Algunas referencias que me han ayudado a seguir tejiendo y construyendo algunas reflexiones. Roger Young, psicólogo estadounidense, el aprendizaje ocurre cuando alguien quiere aprender, no cuando alguien quiere enseñar.
Por eso la primera pregunta tuvo que ver con experiencias de aprendizaje. Y esto es relevante para comenzar nuestro diálogo. En el camino educativo muchas veces aparece el guión, proceso de enseñanza, guión aprendizaje. Sin embargo, sabemos y las evidencias marcan que existen procesos de enseñanza y procesos de aprendizaje. Y de esta manera es relativo entender que el aprendizaje es un proceso y una construcción personal de los sujetos. Nosotros como docentes buscaremos el abanico metodológico del repertorio de estrategias posibles para alcanzar esos procesos, pero entender que son dos procesos distintos y que para aprender hay que estar motivado, hay que estar involucrado, hay que ser arte y parte de ese proceso, sujeto activo y constructor. Dicho esto, ¿cuál será nuestro recorrido? En este camino les propongo lo siguiente: pasar por qué son las metodologías activas, el punto uno de ese camino; el punto dos, por qué vale la pena trabajar con metodologías activas, qué evidencias aparecen, qué sustentos hay, características de estas metodologías activas, cuáles son los nuevos roles docentes que aparecen en la aplicación de metodologías activas, qué cambios aparecen respecto de la enseñanza tradicional, ejemplos de metodologías activas. Vamos a repasar algunas de las metodologías con mayor evidencia empírica y científica detrás. Vamos a también trabajar en algunas estrategias de enseñanza activa y algunas aplicaciones de más corto plazo o de fácil aplicación. Y vamos a cerrar con pasos para seleccionar y diseñar con metodologías activas. ¿Qué decisiones tengo que tomar? ¿Qué preguntas me tengo que hacer? Y de esa manera cerraremos el recorrido con un desafío personal y con algunas reflexiones que podamos intercambiar. Usted está aquí. Les aparecerá en distintos momentos de la presentación esa manito que va a indicar en qué momento estamos del recorrido. ¿Qué son las metodologías activas? Pero antes, vayamos a nuestra propia experiencia. ¿Están atentos? ¿Están atentas? Apareció una nueva diapositiva de color. ¿Recuerdan cuál era el color verde? El color verde era tiempo de intercambiar. Por lo tanto, si están trabajando con algún colega o están viendo este webinar con algún colega o con los que estén cerca, piensen, tómense un minuto para pensar sobre las maneras en que sus docentes les enseñaban. Insisto, retrotráiganse al pasado, nivel inicial, primaria, secundaria, incluso espacios de formación que hayan tenido cercanamente. Piensen sobre las maneras en que sus docentes enseñaban. ¿Qué métodos ustedes consideraban efectivos o les servían para aprender y qué métodos consideran o consideraban inefectivos, es decir, que no les servían o no les favorecían a ustedes para aprender? Tómense un minuto para pensarlo. Y luego de pensar en ese minuto, van a tener que intercambiarlo con otro colega, ¿bien? O con los que estén cerca mirando este webinar. ¿Cómo lo van a hacer? Por medio de cronoparejas. Van a tener un minuto, persona uno, para intercambiar sobre y compartir métodos efectivos. Luego, persona 2 comparte un minuto, métodos efectivos. Y a continuación se vuelve a hacer una siguiente ronda, pero con métodos inefectivos. Recuerden, inicien por métodos efectivos, aunque muchas veces es verdad que lo primero que se nos viene a la cabeza son los métodos inefectivos. Y otro componente, un minuto y un minuto. Hablo un minuto, por lo tanto el otro escucha un minuto. Y luego intercambian roles, de forma que haya participación equitativa y que también exista esa interacción necesaria. Recuerden, métodos efectivos y métodos inefectivos, cortan el video, dialogan y luego retoman y le dan play para continuar. Es real que en este ejercicio muchas veces lo que aparece es empezar a recordar los métodos inefectivos. Y esto también nos hace hacer una reflexión. La gran responsabilidad en nuestro rol docente y nuestro accionar pedagógico. Sin duda un debate que hemos tenido todos en nuestros recorridos, pero sabemos que nuestras acciones marcan para un lado y para el otro. Por lo cual, es parte de nuestra responsabilidad docente empezar a analizar esos métodos que aplicaban con nosotros y que nosotros aplicamos con los estudiantes. Pero me voy a detener sobre todo en los métodos efectivos. Lo que aparece muchas veces cuando dialogo con docentes e intercambio en formaciones, en diálogos, en distintas comunidades de aprendizaje, hay puntos en común en los métodos efectivos. Más allá de la estrategia, la dinámica, la técnica, la metodología que haya aplicado el docente en su momento, independientemente del año o del momento histórico,
Hay componentes que atraviesan, hay características, puntos en común. El aprender haciendo, muchas veces las técnicas que presentan y que comparten y que quizá dialogaron ahora, tienen que ver con ustedes estaban haciendo, creando, dialogando, discutiendo. Esto implica una participación, una actitud activa, es decir, ustedes estaban involucrados en la tarea, bien, significatividad y aplicabilidad. Ustedes le estaban dando un sentido a eso que hacían, o lograron en el corto o mediano plazo encontrarle un sentido y significado para aprenderlo. Y por algo hoy les quedó marcado y lo pudieron compartir con otro colega. Aprendizaje social. Muchos de los componentes que ustedes traen a colación como métodos efectivos tienen que ver con una interacción que se dio, ya sea con el docente, con los compañeros o compañeras de clase, con ejercicios o trabajos en equipo. Este componente de interactividad que va de la mano. Estaba haciendo algo, ejecutando procesos en diálogo con otro, en interacción con otro. Y por último, en muchos de estos métodos que ustedes han propuesto, tienen puntos en contacto con la responsabilidad y reflexión sobre el aprendizaje. Es decir, me siento arte y parte de ese proceso, sujeto activo y constructor, tengo un grado de responsabilidad y quizá de autonomía o de voz y elección, por lo tanto también un grado de reflexión sobre lo que aprendo. Insisto, les aconsejo a partir de estos 6 puntos, ¿cuántos de estos 6 puntos aparecen en los métodos que ustedes nombraron como efectivos? A partir de su propia experiencia. Insisto, estamos partiendo de su propia experiencia. A ver, si hablamos de metodologías activas, podríamos narrar y describir una definición obvia. Son aquellas que estimulan el aprendizaje activo. Bien, pero a la vez vamos a desmenuzar un poco esto del aprendizaje activo para lograr a través de ello definir o compartir una definición sobre metodologías activas. Pero antes, quiero nombrarles algunos detalles. Datos sobre esta área profesional docente y de investigación. Les aconsejo y les sugiero analizar la lectura, este análisis bibliométrico de Segura Robles, Parra y Gallardo 2020, donde nos muestra algunos datos relevantes. Porque en el debate aparecen solayadas algunas cuestiones acerca de esto es una tendencia, es una moda. Sin embargo, hay evidencias sólidas y esto no nace hoy sobre metodologías activas. Y ya lo vamos a ir descubriendo a través de esta charla. Pero sí es relevante, basándonos en evidencia, decir que cada vez más hay evidencias de más docentes aplicando metodologías activas, que los resultados muestran en este análisis que las publicaciones sobre este tipo de investigaciones están en auge, están de forma creciente. Hay un interés, repito, un interés creciente por este tipo de estudios a corto y mediano plazo, en el área de investigación, en el área de investigación acción docente. Y otro componente no menor es que las investigaciones justamente evidencian que el uso de metodologías activas se puede aplicar a cualquier área, cualquier contenido, cualquier nivel. Esto no se divide en primaria o secundaria o aplicación en ciencias naturales o sociales, sino que esto es posible de aplicar y versátil, flexible y adaptativo. Y esto ha sido demostrado por diversas investigaciones. Insisto, los invito y las invito a hacer ese análisis, pero sobre todo para sostener que estamos en creciente estudio, la comunidad docente y de investigación educativa está en creciente formación y acompañamiento y estudio de estos temas. Vamos a continuar con Segura Robles, bien, y algunas definiciones. Voy a compartir algunos autores más contemporáneos y otros no, para ver que esto de las metodologías activas y el aprendizaje activo es algo que ya se viene trabajando de hace tiempo. Segura Robles resalta el compromiso y la responsabilidad de los estudiantes. Cuando caracteriza las metodologías activas, habla de compromiso y responsabilidad sobre su propio proceso. Hay una participación activa de los estudiantes, pero define que la participación activa no es solo participar en algo que se esté proponiendo, sino involucrarse, pues se crea un contexto de aplicabilidad y utilidad que le da sentido. Es decir, el estudiante no solo cumple con la actividad, como muchas veces aparece en nuestra jerga, sino se involucra, se compromete, se responsabiliza y genera un estado de compromiso y responsabilidad con su proceso de aprendizaje. Y acá vamos a ver qué implica participación activa. Y cuando hablamos de participación activa, hablamos de una actitud activa que requiere el proceso del estudiante.
porque el foco de estas metodologías está en que el estudiante aprenda haciendo, dialogando, practicando, enseñándole a otros, discutiendo, debatiendo. Entonces, nos citamos en la pirámide del aprendizaje de Gardel, que más allá de que la evidencia de los porcentajes, no hay tales evidencias que lo sostengan, pero sí es una referencia que nos ayuda a repensar o a reflexionar sobre estos temas. ¿Qué nos dice Edgar Dale? En esta pirámide, ¿qué actividades son activas y qué actividades son pasivas? Es decir, que requieren una actividad participativa del estudiante, eh, justamente que se involucre, que se comprometa. Y se estudiaba qué sucedía a las 2 semanas de haber trabajado con ese proceso en función de los estudiantes. ¿Qué es lo que sucede? Más allá de los porcentajes, insisto, pero sí a tener en cuenta los verbos. Decir y discutir, hacer y decir y hacer. Todo lo que tiene que ver con tener conversaciones, diálogos, intercambios, practicar haciendo, es decir, aprender haciendo, esto del learning by doing, y enseñar a otros, ¿no? Como dice la frase por aquí, quien enseña aprende 2 veces. Entonces, cuando nos situemos en metodologías activas de enseñanza, son metodologías que están centradas con el enfoque en el estudiante. Este estudiante deberá estar haciendo, dialogando, practicando, ejecutando, resolviendo, y eso es lo que habla Edgar Dale de actitud activa. Y acá Héctor Ruiz Martín nos invita a una nueva reflexión. Si el docente aspira a promover el aprendizaje activo, deberá pedir a los estudiantes que hagan cosas, pero no valdrá cualquier cosa. Deberán ser actividades que les obliguen a pensar sobre lo que aprenden, a emplear su significado. Sintetiza muy bien lo que venimos trabajando de esto que implica la participación activa o la actitud activa, el hacer. Bernal y Martínez retoman 3 ideas fuerzas sobre el aprendizaje activo. El protagonismo activo, es decir, que es algo que se viene repitiendo en todos estos autores, la interacción social, bien, porque los estudiantes aprenden de y con otros, y este sentido significativo del aprendizaje. El aprendizaje requiere ser realista, viable, complejo, de forma que el estudiante haya relevancia en la transferencia de dicho contenido. A continuación, vamos a irnos un poco más para atrás en el tiempo. Los enfoques pedagógicos centrados en el estudiante comprenden 5 rasgos esenciales: aprendizaje activo, autorregulado, constructivo, situado y social. Estamos hablando de Schwell en el 86, bien lo retomo de cuando lo citó Huber en 2008. Sin embargo, considero que estos 5 elementos nos ayudarán a ir definiendo lo que implican las metodologías activas. A ver, aprendizaje activo es lo que venimos dialogando hasta ahora. Requiere que los alumnos reflexionen y practiquen utilizando nuevos conocimientos, que se involucren, que se comprometan. Ser participante activo significa que estoy ejecutando un proceso, que estoy siendo sujeto activo y constructor de mis procesos. Aprendizaje autorregulado. Esto es un componente relevante. Comparto algunos autores por allí. La necesidad de que el estudiante conozca cómo aprende, qué aprende, cuándo lo aprende, para qué lo aprende, en qué otras situaciones utilizará lo aprendido. Ese grado de sentido, de utilidad y de significatividad que le da al estudiante para poder transferir luego los conocimientos. Es clave. Ya lo decía Seymour Papert, la única habilidad que le puedo dejar a mis estudiantes a largo plazo es la habilidad de aprender a aprender. Aprendizaje constructivo. Y acá podemos citar en todo nuestro recorrido de formación educativa, Piaget, Ausubel, Brunner, Vygotsky. A ver, la construcción de los aprendizajes comprende la necesidad que el estudiante perciba, interprete, interpele, construya su propio esquema de conocimiento, habilidades y actitudes. Es decir, volvemos a lo que hablaba Roger Schank. El aprendizaje ocurre desde el estudiante. Es decir, nos ha hecho muy mal a veces esa frase de transmitir conocimientos. El estudiante construye sus aprendizajes. Aprendizaje situado. Se vincula con la necesidad de que el estudiante lo aplique, que pueda transferirlo a nuevas situaciones. Aquí retomo el componente de Perkins de conocimientos inertes a conocimientos vivos y aplicados, ¿no? ¿Qué implica ser competente? Movilizar conocimientos, habilidades, actitudes verificables que se determinan en un determinado desempeño. Y en función de esto, Perkins nos trae esta capacidad de aplicar y transferir los aprendizajes a un nuevo desempeño. Si no lo puedo transferir, por lo tanto, es un conocimiento muerto, un conocimiento
inerte, como le dice Perkins, que en breve se olvidará. Les sugiero el capítulo de Campanas de Alarma de la Escuela Inteligente de Perkins, sin duda una lectura sublime. Y el aprendizaje social. Ya lo hablaba de Vygotsky y las teorías socioconstructivistas. Aprender de y con otros, la zona de desarrollo proximal, de qué manera el proceso de enseñanza-aprendizaje implica un proceso de interacción con el otro, de construcción. Hoy las neurociencias ya no hablan de las neuronas espejo, de ese conflicto cognitivo, pero a ver, como les proponía en este webinar, qué importante sería que esta construcción y este diálogo, este conversatorio, continuara con sus colegas docentes ahí mientras lo van viendo. Entonces, Manuel, ya venís hablando varios minutos. Es momento de una nueva diapositiva. Color azul, ¿la recordaban? ¿Es la primera vez que aparece? ¿No es la primera vez? Vamos a ver qué atentos y qué atentas se encuentran en este webinar y conversatorio. Interactividad. Los voy a invitar a lo siguiente. Tomen un post-it, tomen una hoja en blanco, uno de los cuadernos que tengan por allí, una libreta. Vayan a buscarlo. A nivel individual, creen una lista de palabras que asocian con aprendizaje activo, en función de lo que venimos charlando y en función de su propia experiencia. Ponen un cronómetro, un minuto, y empiezan a escribir la mayor cantidad de palabras y conceptos e ideas que asocian con aprendizaje activo. En otra hoja o del lado de atrás, una lista de actividades que ustedes consideran están basadas en aprendizaje activo. Incluso pueden hacer actividades que ustedes ya estén aplicando. Y hacen una lista en un minuto. Cuando corta el minuto, toman las dos listas, las analizan y deberán seleccionar 3 ideas fuerza o características asociadas al aprendizaje activo, 2 actividades basadas en aprendizaje activo y van a tener que armar su propia definición. Y eso lo vamos a hacer en una rutina de pensamiento 3-2-1 que está ubicada en el QR que aparece allí abajo. Toman su celular, su dispositivo, apuntan a la pantalla, apretan stop en el video, completan el ejercicio, lista de palabras en un minuto, lista de actividades en un minuto y luego ejecutan el proceso del código QR. Y de esta manera estaremos generando una interactividad y no nos limita ni tiempo, ni espacio, ni distancia. Lo pueden hacer en este momento. Ponen stop y continúan. Gracias por el ejercicio que acaban de realizar y de esta manera yo también hice ese ejercicio. Y me animaría a compartirles una definición que me acompaña y que sigo en construcción. Atentos y atentas. Porque todo esto de analizar e investigar sobre el aprendizaje activo trae a colación una definición vinculada a las metodologías activas de enseñanza. Las metodologías activas de enseñanza son aquellas metodologías centradas en los estudiantes y su participación activa, para el desarrollo de aprendizajes significativos basados en un proceso de práctica, reflexión y acción, poniendo al estudiante como sujeto activo y constructivo de los aprendizajes, quien deberá transitar un camino de búsqueda, de investigación, de práctica, de acción, de diálogo y de reflexión de sus propios esquemas de aprendizaje. Y allí estaremos hablando de metodologías activas de enseñanza. Ahora bien, cuando voy a tomar una decisión metodológica como docente, tengo que tener bases y evidencias de por qué vale la pena ese cambio o por qué vale la pena ese accionar metodológico y didáctico. Hoy les vengo a compartir algunas evidencias sobre por qué vale la pena trabajar con metodologías activas. Estas pedagogías, dicen Fuller y Langworthy, tienen el potencial de hacer participar a todos los estudiantes, no solo a aquellos que ya están muy motivados por aprender dentro y fuera del aula. Digo otra frase, cierro los ojos, imagino muchos de los docentes que estamos por aquí en este webinar, que estamos muy de acuerdo con este camino. ¿Cómo hacemos con aquellos que no están motivados o no los logramos motivar? ¿O de qué manera me parecen esos desafíos de ayudar? Porque ese es el sentido profundo de la educación, la ayuda, la colaboración. Esta frase va a teñir un poco la mirada a continuación de las siguientes evidencias y una pregunta que les haré al final. Vamos por un lado, la mayoría de evidencias aparecen en investigaciones respecto del tiempo de atención. Y esto seguramente le sucederá hasta en este proceso de webinar. Si no lo hubiese cortado con algunas actividades, ¿quién escucharía de corrido 40 minutos hoy en un video? Muy difícilmente. Por lo cual, he decidido estratégicamente colocar algunas actividades
en determinados momentos cruciales, pero no valdrá cualquier actividad, como dijo Dr. Ruiz Martín. Entonces, esta gráfica nos muestra de forma simplificada qué sucede con la atención en el correr del tiempo. Las investigaciones indican que después de los 15 minutos la atención empieza a decaer. Bien, llevémoslo a nuestra clase. ¿Qué sucede a partir de esos 15 minutos de clase magistral, de clase positiva? Necesitamos una interrupción para levantar esa curva de atención. ¿Qué es lo que hacemos? Esto es un desafío que nos plantea una estructura metodológica y didáctica que la enseñanza tradicional la tenemos que revisar. ¿Por qué el aprendizaje activo? Y acá les comparto una de Richard Wells, una investigación en un bachillerato neozelandés, que me parece muy, muy interesante este ejemplo dialogado con docentes. Más allá de los porcentajes, creo que es algo experimental y empírico que lo hemos vivido todos en alguna clase alguna vez. ¿Qué sucede en clase cuando habla el profesor? Estamos hablando de estrategias más magistrales, una clase positiva, una enseñanza más tradicional. Tenés, siempre tenés un 5% que ya lo sabe y que, bueno, te escuchará un poco más, un poco menos, pero ya lo trabajó, ya lo aprendió en otro momento, lo tiene de conocimientos previos. Tenés un 15% que te atiende, que quizá no se atreve a pedir explicaciones, pero que si surge alguna pregunta en el camino, levanta la mano, te hace la pregunta, intercambiás, vos te sentís cómoda porque esa pregunta te habilita a continuar, etc. Tenés un 20% que son los de colorcito amarillo, que intentan escuchar y seguir el ritmo, pero resulta que en un momento del proceso solo entienden un porcentaje de lo que han oído, no se animan a hacer preguntas y de a poco van pasando al sector naranja. ¿Qué es lo que sucede con el sector naranja? Son maravillosos, son maravillosas. Es el típico, la típica estudiante que cuando preguntamos, bueno, ¿vienen entendiendo cómo venimos? Y las cabecitas dicen así que sí, que venimos bien y yo continúo con mi clase magistral porque entiendo de que me están diciendo la verdad. Pero sin embargo están pasivamente desconectados. Te miran, te responden, incluso te dicen que sí. Sin embargo, su mente quizás está en el espacio sideral, no solamente con un celular, porque antes de que existiera el celular podía dibujar en mi cuaderno o sin dibujar en mi cuaderno, en mi cabeza estaban en otro lugar. Están pasivamente desconectados. Y los que por lo general vemos, y con esto sí nos damos cuenta, los rojos, los que están activamente desconectados, porque se levanta varias veces, porque hay una disrupción de la conducta, porque hay una alteración, porque hay una diferencia, porque están charlando, porque son los más visibles. Sin embargo, estamos de acuerdo que hay otros colorcitos que aparecen por ahí en la gráfica que parece que sí o que hacen que sí. Entonces, esto sería una pequeña actuación, una obra de teatro. Ellos hacen que aprenden y yo hago que enseño. En este sentido, aparece el color verde. Esos que es el 10%, que hablan, que discuten, que intercambian, que hacen preguntas potentes. Y al salir de mi clase magistral, la pregunta que me queda es que estoy realizando algunas metodologías que implican o que hacen parte a un 10%. No resultaría eficaz ni eficiente aplicar métodos que impacten o que apliquen solo para un 10% de mi aula. Preguntas, reflexiones. Vamos con otra gráfica. Aquí debajo van a encontrar distintos autores y distintas evidencias que ustedes podrán después investigar. El resumen es el siguiente. Esta gráfica muestra que a partir de los primeros 15 minutos la atención de los estudiantes en una clase positiva convencional se desploma, mientras que en entorno de aprendizaje activo o con metodologías activas, la retención se mantiene en el tiempo. Esta es esta curva que comenzamos al inicio a interpretarnos y aquí la tenemos con diferencia de autores. Es decir, y esto nos hace preguntas para nuestras aulas, para nuestras planificaciones, para nuestro metro cuadrado docente. Insisto porque ahí está la clave, en el terreno. ¿Qué porcentaje de tiempo activo tienen mis estudiantes en mis planificaciones? ¿Qué porcentaje de tiempo están interactuando? ¿Qué porcentaje de tiempo estoy yo dando la clase a nivel más magistral expositivo? ¿Qué porcentaje de actividades de mi planificación están centradas en ese estudiante? Algunas preguntas que dejo para seguir analizando. Otras evidencias. En 2014, como aparece por ahí, Freeman y Coles demostraron que la tasa de fracaso en curso de STEM baja
de un aproximadamente un 33% a un 21% cuando migramos de un aprendizaje pasivo a un aprendizaje activo. Lo que dice Lecture tiene que ver con una metodología más magistral o más expositiva, más tradicional, versus el color celeste que es las metodologías activas. ¿Qué pasa en comparación? Es decir, se está demostrando que al involucrar a los estudiantes con metodologías activas, resolución de problemas, discusiones guiadas, proyectos, se reduce significativamente el riesgo de fracaso. Bien, les dejo las referencias allí para que puedan continuar la investigación. AGCAM, en 2019, documentaron un incremento en el promedio de las calificaciones finales con técnicas activas. Es decir, estamos hablando de rendimiento medible. Están comparando de un lado y de otro, como lo ven allí en la pantalla, qué sucede con metodologías tradicionales. Es un estudio comparativo de metodologías tradicionales versus aula invertida o flip classroom, que es una de las metodologías activas que vamos a charlar. ¿Qué le sucede con ese rendimiento medible, con esas calificaciones y evaluaciones? Pero por último, y me detengo acá, he compartido distintas evidencias de distintas áreas, pero vamos a hablar de equidad y de brechas, algo que nos tiene que cuestionar como docentes, en nuestras políticas educativas, en nuestros procesos, en nuestras comunidades. ¿Y si les enseñamos con metodologías activas a los que más lo necesitan? Es una pregunta que me queda. El metaanálisis de Theobald 2020 estamos hablando de más de 9.200 exámenes estudiados de aprobación, 26 estudios de datos de aprobación y reprobación de exámenes, 44.000 datos de aprobación. Pero ¿a qué voy? Muestran el gap, muestran la brecha de qué sucede con estudiantes en contextos vulnerables y favorables. Lo que sucede es que se reduce en contextos vulnerables en casi la mitad de las clases que aplican con metodologías activas versus la enseñanza tradicional. ¿Qué significa esto? La distancia, la línea roja es la brecha cero, bien, muchas veces una utopía, pero es a lo que tenemos que tender en educación, esa brecha cero, independientemente del nivel socioeconómico que tenga, bien. Cuando aplico metodologías activas, reduzco la brecha que existe entre contextos favorables y no favorables. Y esto nos tiene que dejar pensando. Las metodologías activas como palanca para la equidad educativa. Con estos datos en mano, la pregunta ya no es si usar metodologías activas, sino cómo empezar hoy mismo para aplicarlo. Para un cuerpo docente comprometido con la equidad, esto representa una de las intervenciones más potentes al promover la participación, la colaboración, el apoyo mutuo. La aplicación de metodologías activas se crea un ambiente inclusivo que nivela oportunidades y amplía el acceso real al éxito académico en todas las disciplinas. Algo que nos debería dejar pensando. Y hablando de pensar, diapositiva amarilla. ¿Qué implicaba? Tiempo de introspección. Antes pensaba y ahora pienso. Una rutina de pensamiento que seguramente muchos de ustedes y muchas de ustedes estén aplicando en sus clases hoy. Vamos a aplicarla aquí, en función de lo que venimos dialogando, de los fundamentos y las evidencias de metodologías activas. Tómense unos minutos de introspección para esta rutina de pensamiento. Antes pensaba y escribo, o pienso, ahora pienso. Un minuto para esta reflexión. Pararon la presentación y continuamos. Características de estas metodologías activas. Seguimos el camino, ya estamos casi por la mitad, repasando algunas ideas. El aprendizaje tiene que ser activo, el estudiante está en el centro. Los estudiantes interactúan con los temas del curso, no están pasivamente escuchando al docente. El docente facilita más que dicta la clase. ¿Dónde está el foco entonces? En desarrollar competencias, habilidades, aprendizaje profundos. Los estudiantes resuelven situaciones auténticas, situaciones de problemática del mundo rural, estudio de caso, proyectos, role-playing. Y volvemos a esta frase, es imposible transmitir el conocimiento. Los estudiantes generan y construyen el conocimiento más que reciben el conocimiento. Características. Y les dejo ahí para que lo puedan leer. Porque involucra activamente a los estudiantes, es decir, los compromete a través de distintas estrategias. Porque coloca en el aprendiz un grado de responsabilidad mucho mayor que abordajes pasivos. Bien. Y por último, características de estas metodologías activas. Pueden aplicarla de distintas maneras. Pueden ser procesos que pueden variar en el tiempo. Puedo hacer una aplicación de una clase, de una lección,
hasta una secuencia didáctica, hasta puedo aplicar metodologías en todo mi curso. Puedo combinar metodologías docentes. Entonces, en función de esto, es relevante abrir el abanico de posibilidades. Metodologías activas son aquellas que estimulan el aprendizaje activo, son aquellas que estimulan el aprendizaje, justamente el learning by doing, el aprender haciendo, y que implica reflexión y acción, y son aquellas que ponen el foco en que los estudiantes autorregulen su proceso de aprendizaje. Elementos que ya venimos trayendo en el inicio de este webinar. Elementos esenciales de las metodologías activas. Si tuviera que mencionar algunos, participación activa, lo relatan la mayoría de los autores que venimos trabajando, interactividad, significatividad, reflexión de aprendizajes y en el centro, si tuviera que nombrar esos 5, el aprender haciendo. Entonces, en función de estas características, ¿por qué son necesarias las metodologías activas para que los estudiantes se vuelvan competentes? Para desarrollar justamente lo que hablábamos hoy de competencias, de habilidades, actitudes, eh, experiencias previas, verificables, medibles, que se aplican a un determinado desempeño. Diapositiva verde. Para intercambiar con tus colegas. Think per share o piensa, trabaja en pareja y comparte. Piensa, ¿por qué son necesarias las metodologías activas para que los estudiantes se vuelvan competentes? Charla en pareja, cronoparejas, como hicimos hace un ratito, y comparte tus ideas. 2 minutos cada uno para intercambiar. Y si ya intercambiaron, pusieron stop y pusieron play, les dejo este capítulo del libro Mejorar la enseñanza, fortalecer la formación de docente y el desempeño. El capítulo 7, que es desarrollado por la doctora Rosena Pérez Aguirre, referente nacional y regional en metodologías activas, se los aconsejo. Hace un pequeño resumen y perspectiva de lo que implica la aplicación de metodologías activas para potenciar la construcción de competencias. Se los recomiendo y hacemos además, si quieren después, un formato de aula invertida. Leen y en función de eso nos reunimos a discutirlo. Continuamos. El rol docente. Usted se encuentra aquí, mitad de camino. Este rol docente es fundamental y lo sabemos con distintas evidencias. Por lo tanto, diapositiva azul. Interactividad. Nos empezamos a mover. Tomen una hoja en blanco, un post-it, un cuaderno que tengan por allí y dibujen el hola docente con metodologías activas de enseñanza. Y les dejo algunas preguntas guías. Mientras van empezando a dibujar, agarran los marcadores, agarran un lápiz que tengan por ahí, una hoja en blanco. Algunas preguntas guías. ¿Qué docentes se imaginan con esto que venimos hablando de metodologías activas? ¿Qué características tiene? ¿Qué habilidades requiere desarrollar? ¿Qué nuevos roles aparecen? ¿Qué características tiene? ¿Dónde se ubica en el aula? ¿Trabaja con colegas? ¿Trabaja solo? ¿Cómo dibujarían esa escena del docente en el aula con metodologías activas? ¿Qué características aparecerían? Tómense 5 minutos para hacer este ejercicio, ponen stop y continúan con la presentación. Y aquí lo dice Alison King, del sabio en el escenario al guía en el costado. La transformación y la renovación metodológica, el cambio de un viraje de metodología de enseñanza de tradicional a enseñanza activa, impacta en los roles de los estudiantes, como venimos hablando, e impacta en el rol de los docentes, sus funciones, perfiles, características. Implica pasar de ser el sabio en el escenario a alguien en el costado, como lo sintetiza muy bien Alison King. Les dejo un cuadro de elaboración propia con alguna comparativa de estas características. Un docente con metodologías activas implica un facilitador de aprendizajes, un intercambio horizontal de conocimientos, de diálogo, que participa en la búsqueda de las respuestas. Y díganme si no, cada vez más con la inteligencia artificial y el avance tecnológico, no tenemos todas las respuestas. Al contrario, tenemos grandes herramientas para buscar esas respuestas con nuestros estudiantes. Es un docente competencial, orientador, aplica una evaluación para el aprendizaje, brinda autonomía, fomenta la autorregulación, retroalimenta, es un experto en retroalimentación formativa, en dar feedback, dinamiza y activa los aprendizajes, es un diseñador de experiencias de aprendizaje memorables y es un docente digital y mediado por tecnología. Un docente que diseña, voy a tomar algunos verbos de acción, que justamente diseña experiencias de aprendizaje, combina metodologías docentes, experimenta, aplica y reflexiona sobre lo que hace. Los invito a hacer esa práctica constante y compartir con colegas. Un docente que gestiona, al aplicar metodologías activas,
Tengo que gestionar tiempos. Tengo que gestionar conflictos, porque los estudiantes van a dialogar, van a discutir, van a intercambiar. Tengo que gestionar equipos, porque van a trabajar en equipos. Ya lo hablábamos desde el inicio. Que implica dialogar, que implica interactuar, que implica interacción. Hay que gestionar distintos recursos para las distintas inteligencias múltiples que tenemos en nuestras aulas. Gestionar espacios, gestionar roles, tanto en el grupo como en los equipos de trabajo. Gestionar tareas, gestionar itinerarios de aprendizaje, gestionar el feedback, gestionar las emociones que trascienden y que aparecen en ese camino. Ya les adelanto, un aula con metodologías activas, ya lo dice Spencer Kagan, no es un aula en silencio, es un aula en movimiento, es un aula flexible, es un aula en disrupción, es un aula que está en continuo diálogo, interacción y que ve el conflicto como oportunidad de aprendizaje. Y ahí estamos los docentes con este rol de gestión. Un docente que colabora con otras áreas, con otros equipos docentes, que comparte sus buenas prácticas, dialoguen en su tejido docente, con sus comunidades, con sus colegas, las buenas prácticas que generan, los procesos que están aplicando, las estrategias, las actividades, generen redes colaborativas docentes. Y por último, y no menos importante, el docente con metodologías activas es un docente en beta permanente, es decir, un aprendiz constante y voraz, flexible, adaptativo. Y una frase que me ha marcado de una de mis mentoras: el mejor docente es el mejor aprendiz. Tenemos que compartirle esa perspectiva a nuestros estudiantes, que seguimos aprendiendo, el aprendizaje para toda la vida. Y más aún cuando los procesos cambian, los estudiantes varían, los jóvenes cambian a una velocidad sideral, la tecnología avanza a una velocidad sideral, por lo tanto, tenemos que seguir aprendiendo y construyendo con otros colegas y tejidos docentes. En definitiva, frente a los debates que aparecen actualmente con la inteligencia artificial y el rol del docente y algunos hilos de discusión sobre si el docente sí, si no, si la inteligencia artificial vino para... Yo les voy a comentar una cosa. Creo que cada año que pasa, el rol docente se eleva. Ya no es un docente, es un docente al cubo. Y tomen el concepto docente en su máximo esplendor. Estoy hablando de maestros, de maestras, educadores. Estoy hablando de todos aquellos que ejercen la docencia en cualquier aula. Es un rol que se eleva, es un docente al cubo, un docente diseñador y detective en el juego de palabras, un diseñador de experiencias memorables de aprendizaje y un docente detective porque buscamos evidencias de aprendizaje. El aprendizaje, nos dice Fiorella Mayer, depende de lo que la persona haga con su cerebro, con la información que le proporciona sus experiencias. Y acá es importante, las metodologías activas llevan tiempo también. Y hay que priorizar, hay que jerarquizar. Ustedes ahora están en una transformación curricular y están discutiendo justamente esa jerarquización, sus metas de aprendizaje, los aprendizajes profundos, el esqueleto de su programa. Darle relevancia a lo importante, porque aprender no es un acto sencillo, no es un acto repetitivo, sino que es un acto generativo. Vamos con algunos ejemplos de metodologías activas. Me gusta compartir con ustedes el paraguas de las metodologías activas. Esto es una imagen propuesta por SEDEC, del Ministerio Educativo Español, que habla de un paraguas. Me gusta la imagen del paraguas. ¿Por qué? Porque en la punta del paraguas aparece aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje operativo. Y abrazando en ese paraguas aparecen otras metodologías como gamificación, aprendizaje basado en juegos, flip classroom, baila invertida, aprendizaje basado en problemas, art thinking, visual thinking, design thinking, entre otras. Pero acá es un mensaje interesante que nos da este paraguas. En la punta del paraguas se encuentra aprendizaje basado en proyectos. Desde mi experiencia, les comparto que una vez que uno comprende el diseño y las fases de diseño del ABP, con toda su complejidad y su riqueza, le facilita el accionar del diseño de otras metodologías activas. Por eso está en la punta del paraguas. Y lo otro que está en la punta del paraguas es el aprendizaje cooperativo. ¿Por qué? Porque es una metodología o una herramienta metodológica transversal. Se puede combinar muy bien con todas las demás metodologías que aparecen por allí. Hay más metodologías activas que podrán investigar. Aprendizaje basado en equipos, aprendizaje basados en el pensamiento, paisaje de aprendizaje que combina el aula invertida con el cruzamiento de la taxonomía de Bloom y las narrativas gamificadas, el aprendizaje basado en casos, en retos, en desafíos, en espacios.
Pero en este webinar, en esta conversación, me gustaría compartir sobre metodologías de enseñanza activa, que tenemos más respaldo de evidencias, que son más posibles de combinar y que son de largo alcance. Y volvemos a esta pregunta, ¿cómo hacemos lo que hacemos? Voy a hablar de metodología de enseñanza, que es cómo lo hacemos adentro del aula. Bien, en nuestra vinculación, en nuestro diseño, planificaciones metodológicas didácticas. De eso hablamos cuando hablamos de metodologías. Si tuviera que destacar cuatro, en función de las evidencias y, y el grado de aplicabilidad, serían aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, gamificación y aula invertida. En este sentido, son cuatro metodologías que sugiero y aconsejo investigar, colaborar, diseñar, pues tiene un alto grado de aplicabilidad en todos los niveles y ciclos educativos, por supuesto con sus relevantes adaptaciones, y tienen una vasta evidencia detrás que sostiene y que respalda estas metodologías, sus resultados y sus beneficios. Bien, además son metodologías posibles de combinar. Puedo combinar ABP con cooperativo. Hay muchas evidencias de la potencia del aprendizaje basado en proyectos como metodología central y el aprendizaje cooperativo potenciando el trabajo y la interdependencia positiva en los equipos. También la combinación de gamificación, cómo potenciar el ABP a través de la gamificación para mejorar y aumentar la motivación de los estudiantes. Y también el aula invertida, cómo cuando el tiempo es finito y tenemos que pensar una propuesta de valor en nuestras aulas, el aula invertida nos ayuda a trabajar habilidades de orden inferior en casa, bien, con determinados recursos curados y desarrollados por los docentes, y en clase poder discutir, dialogar, interactuar, intercambiar, con una secuencia muy bien planificada basada en la taxonomía de Bloom en las habilidades de orden superior. Entonces, aquí les dejo algunas metodologías para seguir investigando. Y apareció la primera diapositiva rosada. ¿Qué era? ¿Ya lo recuerdan del inicio? Resolución. Tendrán que escanear el código QR que aparece en pantalla y responder a la siguiente pregunta. ¿Qué metodologías activas aplicas? De los que estamos revisando el webinar y dialogando hoy a nivel virtual y asincrónico, ¿qué metodologías activas aplican? Comenten brevemente su experiencia con un colega, escanean el código QR y responden a la siguiente encuesta. Les llevará 3 minutos. Frenan el webinar y continúan para el tramo final. Estrategia de enseñanza activa. Nos encontramos ya empezando a encaminar el último tramo de este webinar. Estrategia de enseñanza activa. Cuando hablo de estrategia de enseñanza activa, son secuencias más cortas, justamente de corto alcance, de breve duración, de más fácil aplicación. Muchas veces sugiero a los docentes comenzar por estos procesos de estrategias para luego aplicar metodologías de más largo alcance. ¿Qué estrategia de enseñanza activa? Si yo tuviera que abrir mi menú, bien, o mi abanico de posibilidades, estructuras cooperativas, que se basan en los 4 elementos esenciales que nombra Spencer Kagan del aprendizaje cooperativo, bien, interdependencia positiva, participación equitativa, interacción simultánea y responsabilidad individual, estructuras cooperativas que podrán encontrar en diversos ejemplos en la web, que son de fácil aplicación, vacías de contenido, que puedo aplicar y adaptar tanto desde nivel inicial hasta educación superior, los tickets de salida o exit ticket para la evaluación formativa, pequeños ejercicios que podemos hacer al inicio, durante o al final de una clase para activar determinados procesos y autorregular los aprendizajes. Rutinas de pensamiento. La rutina de pensamiento de Perkins, que justamente dialogan o construyen modelos o esquemas de preguntas, de pasos, de procesos. Bien, la más conocida, la escalera de metacognición, que colaboran con desarrollar destrezas y habilidades respecto del pensamiento y del orden del pensamiento, de la estructura de cómo aprendemos, para qué lo aprendemos y qué estrategias nos sirven más. Y también estrategias lúdicas, técnicas grupales, técnicas que justamente ponen en el centro al estudiante y per se lo involucran activamente en este camino. Por nombrar algunos ejemplos, hoy aplicamos varias pausas activas. Tenés una presentación, una clase magistral, una pausa activa cada 15 minutos. Contale a tu vecino, de a dos, charlan con el de al lado. A partir de una pregunta, un punto confuso, un debate, una frase que deje. Un ejercicio más lúdico puede ser el punto de encuentro o el sistema solar. La persona, si es el sistema solar, la persona, esto en presencial, la persona se coloca como si fuera el sol en el centro del salón, dice una frase, una afirmación,
y los demás se colocan tan cerca o tan lejos como consideran que están de acuerdo o no con esa frase o afirmación. Y a partir de ese puede generar una discusión, un debate, un intercambio. 1, 2, 4, lápiz al centro, estructuras cooperativas. 1, 2, 4, muy conocida, a partir de una frase, una estructura, un ejercicio, se analiza individual y se desarrolla individual, se discute con un colega, con un compañero o compañera de clase, de a dos y luego al equipo base o al equipo de trabajo del proyecto o al equipo de la secuencia didáctica para hacer una única síntesis de manera de consenso. Pero se registran todas las fases para demostrar responsabilidad individual e interdependencia positiva. 3, 2, 1, puente, una rutina que hicieron aquí en este webinar, que se puede conectar al inicio de un proceso y al final, pero también en distintos momentos. 3 ideas, 2 preguntas, una metáfora, es la más conocida, pero son adaptables. La escalera de metacognición, qué aprendí, cómo lo aprendí, para qué lo aprendí, en qué otras situaciones puedo aplicar lo que aprendí. Bien. Escribe en un post-it, un ticket de salida que perfectamente puede ser, escribe en un post-it qué aprendiste hoy, cómo te sentiste, qué emociones transitaste, qué fue lo que aprendiste de otro. Preguntas cortas, componentes que nos pueden llevar 5 o 10 minutos en nuestras aulas. Y potente, estrategia de retroalimentación. Puede ser el 2-2-1, puede ser un carrusel de feedback. El 2-2-1 sería estrategia de retroalimentación entre pares o coevaluación que impliquen 2 fortalezas, 2 desafíos, un aprendizaje, o 2 fortalezas, 2 preguntas y un desafío para continuar. Ya estamos llegando al final. Pasos para seleccionar y diseñar con metodologías activas. Yo considero que hay 3 pasos clave. Uno, el diseño inverso de Wiggins y McTighe. Sin duda, esta fase de diseño inverso, primero definir qué quiero que aprendan mis estudiantes, luego qué evidencias de aprendizaje van a dar, que son aceptables, que sean medibles, que sean evaluables, que sean coherentes con lo que quiero que aprendan. Y una vez que tengo eso, que se sustente el corazón de mi diseño, qué andamiaje se requerirá para que los estudiantes logren esos aprendizajes. Y ahí entro en la fase de selección metodológica. ¿Qué metodología voy a aplicar? ¿La conozco o no la conozco? ¿Necesito ejemplos? ¿Necesito ejemplos? ¿Es de largo alcance, de corto alcance? ¿Lo voy a utilizar para una clase, 2 clases, una secuencia didáctica? Tomo decisiones en función de esas preguntas. ¿Qué pasos, luego de que seleccioné, qué paso debo seguir para planificar en base a dicha metodología? Formarme en función de esa metodología también implica saber qué pasos tomo para el diseño y para la aplicación. Y después, un paso clave, está al final, que implica iterar. Iterar implica seguir todo un proceso de construcción profunda, casi como una espiral docente en el cual planifico minuciosamente, aplico y experimento esa metodología. Ahora voy a hablar del consejo o la sugerencia de escalones bajos. Y luego de aplicar, reflexión de la práctica docente. Reflexiono como docente, pero también reflexiono con los estudiantes de cómo lo vivieron, qué les sirvió, qué no les sirvió. Y a partir de eso mejoro diseño y rediseño e itero. Y ese es un ciclo continuo en beta permanente de aprendizaje. Algunos tips cuando se vayan a enfrentar a metodologías activas, componentes que me han servido para estudiar, analizar y comparar metodologías activas, cuando yo estoy por tomar una decisión metodológica. Primero, definiciones. ¿Qué es y qué no es esa metodología activa? Sucede mucho con ABP. Todos decimos que hacemos proyectos, sin embargo, no es real que todos aplicamos aprendizaje basado en proyectos. ¿Qué es y qué no es? ¿Qué es una ABP y qué no es una ABP? Esto ayudará a tomar una decisión metodológica y didáctica consciente e informada. Elementos esenciales. ¿Cuáles son las claves metodológicas de esa metodología? ¿Qué rasgos no deben faltar al aplicar la metodología? Si estoy diseñándome una metodología activa, tengo que conocer cuáles son sus elementos esenciales. Seguimos, claves del diseño. ¿Qué pasos hay que tener en cuenta para diseñar con base a esta metodología activa? ¿Qué recursos de diseño ya existen que me pueden ayudar para diseñar? Insisto, es relevante hacer una planificación minuciosa y detallada, una buena estructura para luego tener flexibilidad en el accionar de aula, con todos los roles docentes que acabamos de hablar. Luego estudiar la fase de aplicación. ¿Qué pasos hay que tener en cuenta para aplicarla? Hay que hacer un evento disparador, tiene que haber un diseño de equipos, cuándo se presenta la pregunta orientadora, en qué momento hay a una audiencia. Es decir, entender cómo lo va a vivir el estudiante para proyectar mi secuencia didáctica. Otro punto, buenos ejemplos. Buscar, analizar y comenzar aplicando incluso buenos modelos y ejemplos que ya hayan aplicado en otros lados, que pueda adaptarlos a mi rol docente, que pueda adaptarlos a mi clase, a mi práctica, a mi aula. Preguntarle a colegas que lo hayan aplicado. Puedo tomarlo de una base de datos o puedo tomarlo de experiencias de colegas. Compartir.
Y luego analizar ventajas y desventajas. ¿Qué aspectos favorecen su aplicación y la dificultan? ¿Qué grado de aplicación tiene con mi curso, mi ciclo, mi área, mi disciplina para tomar una decisión? ¿Con qué otras metodologías docentes la puedo combinar? En función de eso, las sugerencias de aplicación son los escalones bajos. ¿Por qué escalones bajos? Comenzar por aplicar una estrategia de enseñanza activa. En una clase, en una horita, en una actividad que tenga ya conformada. Planificar una clase luego con estrategia de enseñanza activa. 40 minutos, un módulo, 120 minutos, 2 horas, 3 horas. Diseñar un módulo conjunto con otro colega. Diseñar una secuencia didáctica luego con una metodología activa ya más a largo plazo, ya con evidencias profundas de aprendizaje, para luego sí, a partir de ese ejercicio y construcción que lo apliqué en una secuencia didáctica, pasarla a otras secuencias didácticas, compartirla con otros colegas, hasta llegar a diseñar y combinar metodologías activas en una misma secuencia didáctica para mi curso. Por ejemplo, cooperativo y ABP, con alguna estrategia de aula invertida, inserta y gamificación. Hasta pasar de diseños monodisciplinares a interdisciplinares con otros colegas. Tomando a John Dewey, si les enseñamos a los estudiantes de hoy como les enseñamos a los de ayer, les estaremos robando el mañana. Como para seguir repensando y reflexionando y ya encaminándonos en este cierre del recorrido, una reflexión final y un desafío. Primero, el desafío. Para cerrar este webinar, piensen en todo lo que vienen recorriendo y analizando. Tomen un contenido de su curso y los aprendizajes que buscan. Desarrollen un ejemplo breve de aplicación de enseñanza activa. Puede ser una estrategia, puede ser una metodología más de largo alcance. Lo piensan, lo discuten con el colega, toman su móvil, toman su celular, enfocan en la pantalla, escanean el código QR y responden la encuesta y el formulario para realmente dialogar y evidenciar este desafío final de metodologías activas. Tómense unos minutos para hacerlo. Adelante. Para cerrar, docentes, colegas, maestros, maestras, profesores, profesoras, generemos, tejamos y construyamos redes colaborativas docentes. Compartamos nuestras buenas acciones, nuestros buenos diseños. Generemos comunidades de aprendizaje sólidas en nuestras áreas. Hay que contribuir, hay que crear, hay que compartir. Y lo otro, estamos en un momento clave para sistematizar experiencias, para compartir, para reflexionar, para sentarnos a dialogar, debatir y discutir con otros colegas docentes sobre la renovación metodológica y esta aplicación de metodologías activas. A modo de reflexión, es un placer contribuir a la formación, el debate propositivo de la transición de enfoque de enseñanza tradicional a enseñanza activa y a la aplicación de metodologías activas de enseñanza. Sabemos que no hay caminos únicos en educación, que existen diversidad de factores que inciden en la calidad de la enseñanza y los aprendizajes. Pero estoy convencido como profesional de la educación que es impostergable reflexionar, debatir y dar respuestas innovadoras y complejas respecto de cómo hacemos lo que hacemos en educación. Es un debate impostergable, lo vuelvo a subrayar, para seguir construyendo una mejor educación, reducir brechas educativas, procurar una enseñanza de calidad para todas y para todos, y en definitiva responder vocacionalmente y apasionadamente a quienes son la razón de ser de esta profesión, que son los estudiantes, que son sus aprendizajes, que son el futuro. Les agradezco por confiar, por intercambiar en este webinar, por dialogar y por contribuir a este debate y a esta discusión de cómo hacemos lo que hacemos en educación. De mi parte, dejarles esta última frase. En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras aquellos que creen saberlo todo estarán equipados para un mundo que ya no existe. Eric Hoffer. Docentes, colegas, cierro dejándoles esta última frase. Nos invita a seguir en beta permanente, en continuo aprendizaje, porque los desafíos cambian, el mundo cambia, los jóvenes cambian. Tenemos que ser flexibles, adaptativos y aprender para toda la vida. De mi parte, agradecerles por su tiempo, por el intercambio, preguntas, le dejo el contacto y agradecerle al equipo nuevamente, al señor ministro Horacio Ferreira y al equipo de las jornadas pedagógicas de Transformar Córdoba en el marco de este programa. Un fuerte saludo desde Uruguay y un gran saludo para toda la comunidad docente.
Bueno, concluyendo ya esta jornada, les agradecemos especialmente a los docentes que se han sumado, que han participado con sus comentarios, y esperamos que pueda ser esto útil para sus prácticas cotidianas, para seguir enriqueciéndolos. Bueno, finalmente también los invito a que puedan sumarse participando de los formularios de consulta que están disponibles en la plataforma Currículum Córdoba, que pueden agregar sus intervenciones, sus propuestas respecto a las progresiones de aprendizaje y contenidos que vamos publicando de cada área y espacio. Bien, y en esa misma línea los convocamos también a que sean parte activa de este ciclo de conferencias. ¿Cómo? Bueno, les vamos a ir difundiendo mes a mes la conferencia que corresponde vinculada con la temática de metodologías activas para que ustedes puedan dar cuenta ahí de los procesos que están vinculados en su institución con esta temática. Es decir, están trabajando con aprendizaje en juego, están abordando desafíos de aprendizaje, conocen de qué se tratan los paisajes de aprendizaje y lo han tomado como un reto profesional al cual darle respuesta. Bueno, van a tener la oportunidad de compartirlo en un formulario que les vamos a hacer llegar junto con la difusión de la conferencia que corresponda y ustedes van a ser parte activa de este ciclo. Les agradecemos su presencia, agradecemos todo el trabajo que viene realizando la Subdirección de Currículum y Acompañamiento Institucional y a su disposición para seguir implementando este transformar CBA y mejorando la propuesta de enseñanza para más aprendizajes de cada una y cada uno de los cordobeses. Buenas tardes. Muchas gracias.